nos dice la palabra del Señor que esta mujer que supuestamente no tenía muy buena reputación, Rahab, se dice, ella era una mujer de Jericó. Sin embargo, algo sorprendente, ella creyó en Dios y buscó la manera de obedecerle a Dios. La Biblia la menciona, la recuerda, y es por eso que Rahab es mencionada 3 veces en el Nuevo Testamento. Imagínese usted, está en la genealogía de Jesús, en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, verso 5. También se encuentra en Hebreos, capítulo 11, verso 31, entre todos los héroes de la fe. Es increíble, ¿verdad?, que ella aparece como un héroe de la fe. Y también en este pasaje del libro de Josué, del capítulo 1 hasta el versículo 14, 15. Pero yo quiero decirles que Santiago nos dice, por ejemplo, Santiago capítulo 2, 25, dice que la fe es convertirla en acción, es decir, la fe hay que volverla en acción. Y Rahab no era una mujer, no era una predicadora, no era una teóloga, pero creyó en Dios y ella hizo lo que Dios quería que hiciera. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Y ¿sabe una cosa? Si ella pudo creer en Dios y obedecerle, usted también puede creerle a Dios y obedecerlo. Lo que tiene que hacer es leer la Biblia, leer la palabra de Dios, la revelación de Dios, y actuar en consecuencia a lo que Dios tiene para usted, para su vida. ¿Por qué aquellos hombres, estos israelitas, que de una manera cuidadosa escogieron llegar a la casa de esta mujer? Bueno, en primer lugar porque Rahab era solamente una mujer que tenía, podríamos decir, no era un hotel, pero era como si fuera un lugar en donde la gente podía posar, podía llegar y dormir. Era como si fuera un hotel antiguamente, ¿verdad? Además, en segundo lugar, era un lugar donde entraban muchas personas y salían, así que ellos trataron de ver que no fueran descubiertos. Pero también es probable que era un lugar donde llegaba gente y se conversaba y ellos podían tener alguna información. El texto bíblico indica claramente que Rahab tenía entonces un lugar de hospedaje, y aunque se expresa de una manera clara de que era una ramera, debemos recordar que a veces los términos se pueden confundir y puede traducirse como alguien que es posadera, es decir, que tenía una posada, que tenía un lugar para que la gente llegara de fuera y pudiera descansar ahí. Así que, sin embargo, la palabra posadera y ramera podrían ser idénticas. Pero por otro lado, aquellos hombres habían utilizado la mejor técnica conocida, y era la de ser espías para obtener la información que Josué quería que le llevaran. Ahora, la forma tan diferente en que aquellos hombres consiguieron poderse librar y no ser descubiertos, o ser descubiertos pero ser escondidos, nos habla de lo importante y de la manera en que Dios intervino para protegerlos. Así que podemos hablar en algunos aspectos importantes. Por ejemplo, yo quisiera que viéramos que Rahab era una mujer que tenía una percepción espiritual. Qué importante es que cualquier persona que quiera buscar a Dios tiene que tener esa percepción espiritual. Probablemente Rahab era quizás la única persona en la ciudad de Jericó capaz de descubrir no solamente el origen o la identidad de estos hombres, sino que también estaba dispuesto a perdonarles la vida, no acusarlos, no acusarlos ante el rey o ante el gobierno, ante sus gobernantes, sino que ella tenía una percepción espiritual. Perdón, veamos lo que dice el verso 9. Dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Fíjense, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros,
y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Es decir, ella estaba al tanto de lo que estaba aconteciendo en la ciudad. Estaba al tanto de los acontecimientos sociales y los movimientos que estaban sucediendo, y sabía por el trato que tenía con la sociedad que los hombres y las mujeres y el pueblo de Jericó estaba atemorizado. Tenía una percepción de que Dios estaba haciendo algo y que Dios estaba con ese pueblo que venía a invadirlos. Sin embargo, Rahab parece haber tenido fe en que el Dios de Israel tendría misericordia de quien le buscara. Estaba convencida de que ella podría acercarse a Dios para poder salvarle. Estaba convencida de que Él podría derrotar a cualquiera que se le opusiera. Ella les menciona cómo Dios los había sacado de Egipto, cómo Dios había abierto el Mar Rojo, cómo Dios los había llevado por el desierto, cómo Dios estaba actuando. Y eso es tener una percepción espiritual. La información que tenía, ella no la ignoraba, ella veía más de lo que los demás veían. Y yo te quiero decir, si tú quieres ser salvo, y a lo mejor la palabra salvo no, pero yo quiero decirte que vivimos en un mundo en el cual tenemos una epidemia, una pandemia, podemos decir así. Mucha gente está muriendo por causa del virus. Estamos viviendo en una sociedad donde hay demasiada violencia, donde hay demasiada inseguridad. Estamos viviendo con una economía difícil. Estamos viviendo en tiempos en los cuales hay demasiada inquietud. Hay terremotos, tenemos inundaciones, lluvias, huracanes, o sea, muchas cosas que están sucediendo. Y no es para que nos alarmemos, pero hay gente que tiene miedo. Hay gente que está desesperada, hay gente que no sabe qué hacer, hay gente que no tiene paz en su corazón. Pero Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es decir, solamente la paz de Dios sobrepasa la paz que el mundo pueda darte. Cualquier persona o psicólogo, psiquiatra o políticos o cualquier otro filósofo puede hablar de la paz o pueden hablar de la armonía y del futuro, pero el futuro no se ve que se vea muy bien. Tenemos que poner nuestra fe y nuestra confianza en el Dios, el Todopoderoso, el Dios que se reveló al pueblo de Israel en el pasado, pero que es el mismo Dios que se mostró a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el Dios hecho carne. Y no solamente vino y trajo enseñanzas para que vivamos en una corriente así muy bonita, ¿no?, de amor y de paz, sino para que verdaderamente pongamos toda nuestra confianza en Él. Así que esta mujer puso la confianza en ese Dios que había destruido a Egipto, que había castigado a Egipto, ese Dios que había abierto el Mar Rojo, ese Dios que había traído a ese pueblo por el desierto. ¿Cómo fue que los espías encontraron a esta singular mujer que se convirtió en una creyente? ¿Por accidente? No, yo creo que los espías llegaron y se acercaron, fueron dirigidos por Dios. ¿Se valdría Dios de una mujer como Rahab? Por supuesto que sí. Yo quiero decirte que Dios no tiene prejuicios. Dios no tiene prejuicios para amar al hombre, pero el hombre tiene que también responder en amor a Dios. Jesús dijo: si me amáis, haced lo que yo os mando. Es decir, si tú dices que amas al Señor, y si tú dices que amas a Dios, y si tú piensas que Dios te ama, entonces la manera de que tú puedas demostrar que Dios te ama, más bien, la manera en que tú puedes demostrar que tú amas a Dios como una respuesta al amor de Él, es que tú hagas lo que Él te ordena, lo que Él te pide. Y Él tiene en su palabra mandamientos, estatutos, para que nosotros podamos vivir de acuerdo
a su ley, a sus mandamientos, a sus estatutos. Ahora, tú puedes hacer lo que tú quieras con tu vida. Tú puedes tomar todas tus decisiones, pero las decisiones que nosotros tomamos, obviamente, siempre van a tener consecuencias. Sí, la decisión, si yo tomo una mala decisión, voy a tener consecuencias de esa mala decisión. Si yo tomo una buena decisión, voy a tener buenas consecuencias de esa decisión. Así que es la libertad que yo tengo para poder tomar mis propias decisiones. Y esta mujer tomó una decisión, ¿sí? Ella tomó la decisión de poder creerle a Dios. Y podemos encontrar a esta mujer, a Rahab, convencida de que Dios había entregado la tierra al pueblo de Israel. Y esta convicción, que se basaba en los sucesos históricos que habían llegado como conocimientos a ella, estos informes atribuidos a Dios, el poder de que Dios tuvo para secar el Mar Rojo y derrotar a los amorreos, ella llegó a una conclusión. Y la conclusión que ella llegó dice: Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Es decir, es el Dios que es el Señor de todo el universo, ahora diríamos, ¿sí? Dios es el Señor. Dios es el que es Dios tanto en el cielo como en la tierra. Y su pueblo no tenía, prácticamente ella sabía que su gente, la gente de Jericó, no tenía ninguna alternativa. Por eso es que ella dice: ha desmayado vuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno. Esta es una reacción común de las personas que verdaderamente rechacen a Dios o no quieren saber nada de Dios. Al final de cuentas, son personas que prácticamente no viven contentas, no viven felices, no tienen paz, viven en constante ansiedad y en constante angustia. Sobre todo cuando saben que se van a enfrentar un día con el poder de Dios. Otra de las cosas que encontramos con Rahab es que ella tenía hambre espiritual. Veamos lo que dice el verso 12 y 13. Dice: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así lo haréis vosotros con la casa de mi padre, la cual me daréis una señal segura. Ahora, aquí Rahab manifestó algo más que un mero conocimiento intelectual de Dios, del Dios de Israel. Tenía convicciones personales, y estas convicciones personales implica que tenía fe. Ella tenía fe, estaba dispuesta a negociar. Ella quería identificar a su familia con este pueblo que era favorecido por el Señor de toda la tierra. Y ella quería que le dieran una señal segura de que el acuerdo que ella estaba tomando tenía una garantía, que estaba garantizado, y demostró su fe salvando la vida de esos espías. Ahora, esa fe fue recompensada. Recibió la seguridad de que ella y su familia serían salvos. El verso 14 dice: y ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Y el verso 19 dice: cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre caerá sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, y si alguna mano le tocare. Ahora, en realidad, Rahab estaba ejerciendo la clase de fe que Dios siempre ha estado tratando de hallar en las personas en Israel. El Evangelio de Lucas, los evangelios mencionan, por ejemplo, el caso de un soldado romano, un centurión. Este hombre tenía un sirviente enfermo. Él no fue a ver a Jesús directamente. Dice la Escritura que mandó a unos sirvientes, más bien sí fue él allá a ver a Jesús, se encontró con Jesús y le pidió que sanara a su sirviente. Y Jesús le dijo que fuera,
pero él le dijo: tú no eres digno de llegar a mi casa, no soy digno de que llegues a mi casa. Así que yo te pido que tú hagas lo que yo realmente soy hombre de autoridad. Si le digo a este que vaya, y si ordeno que haga esto, también lo hace, y me obedecen. Solamente di la palabra y será hecho. Y Jesús se admiró y dijo: no he hallado tanta fe en Israel como la de este hombre. Y realmente cuando el hombre llegó a su casa, la información fue que el sirviente que él amaba, que él quería, había sido sanado definitivamente. Entonces, la fe implica ponerse esa confianza en el Señor. Nadie, dice en Hebreos capítulo 11, verso 6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Dios es un premio para él. ¿Sabes? Dios es un premio. Dios es lo mejor que te puede pasar en la vida. Si tú tienes una relación personal con Él, si tú pones tu confianza en Él, si tú pones tu seguridad en Él. Muchas personas han sufrido por causa del terremoto. Hubo ese desgajamiento de un cerro en el Estado de México, en Tlalnepantla. Murieron ahí 3 personas, 2 niños y una mujer. Mucha gente perdió su casa. Pueden pasar muchas cosas, pero nuestra fe debe estar puesta en el Señor. No importa las circunstancias que vivamos, no importa las condiciones en que nos rodeen. El poner nuestra fe en Él es tener la seguridad de que Él no nos va a dejar y que Él nos va a sostener y que nuestra vida está en sus manos. Otro de los aspectos importantes que vemos en este pasaje del versículo 14 al 21 es que Rahab habría propuesto colaborar con Dios. Así que Rahab habría de salvarse por la fe más las obras que ella estaba haciendo. Así que ella debería llevar a su familia a su casa. Ella debería tener a su casa a la gente de su familia en su casa. Esto debería tenerlo en secreto, no deberían de saberlo los demás pobladores. Ella había protegido a los espías, los había descolgado por el muro para que ellos pudieran escapar y se pudieran esconder, y había hecho un pacto, un arreglo, definitivamente. El verso 17 y el verso 20 dice: y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de ese juramento con que nos has juramentado. Y el 20 dice: y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ellos le hicieron un juramento. Ahora, esta mujer confió en Dios y trajo a su familia a su casa y puso un cordón rojo como una señal en la ventana que daba al muro. La realidad de su fe quedó demostrada precisamente cuando ella ató ese cordón rojo en la ventana. No podía hacer más. Ella tenía que obedecer y confiar en que el Dios de Israel iba a guardar su vida. Y bueno, la Biblia nos dice que precisamente todos los pobladores de esa ciudad murieron, excepto Rahab y su familia que estaban en su casa. Así que Rahab viene a pasar como en la lista de los héroes de la fe, y está ahí en el capítulo 11 del libro a los Hebreos, y es de las pocas mujeres que aparecen en la Biblia que no importando su pasado, no importando su vida de incredulidad anterior, no importando la vida que ella había llevado, al final ella puso su confianza en Dios. Fue una mujer que confió en el Dios de Israel. Así, tú puedes confiar tu futuro si tan solo confías en Jesucristo y estás dispuesto a participar del nuevo pacto, el nuevo pacto que Dios ha hecho con su iglesia, con su pueblo. Y la iglesia es todas las personas de todo el mundo que han sido redimidas por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que han sido salvos por la fe en Cristo Jesús, que han puesto su confianza en Él. Así que Jesucristo nos libera
de la destrucción que vendrá sobre la tierra, sobre el juicio de Dios que caerá sobre el mundo. Algunos de ustedes posiblemente piensen que yo trato de espantar. No, la Biblia lo dice, ¿sí? Pero lo más importante es que conozcas a Dios, que conozcas al Padre. El Señor Jesucristo es nuestro mediador que nos lleva al Padre. Y cuando nosotros oramos y le pedimos al Padre Celestial, entonces podemos encontrar en Él ese consuelo y esa fortaleza y ese amor, porque lo más importante de todo es poder tener esa relación con Él. Y tú puedes confiar en Dios, puedes confiar en Él y puedes llamar al Padre Celestial. Jesús nos enseña una oración. Él dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Pero es una oración al Padre, porque Él quiere que nosotros confiemos en Él y conozcamos al Padre. Jesús dijo que cuando Felipe le preguntó, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dijo: ¿tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y no me habéis conocido? El Padre y yo uno somos. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Así que Jesús dijo: voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que podemos confiar en Él y tener la seguridad de que en Jesucristo y la confianza en Él tenemos esa seguridad, no solamente de tener paz, de disfrutar del nuevo pacto con Él, sino tener la promesa de salvación y de vida eterna. Así que yo les invito, amigos, a que busquemos a Dios, a mis hermanos, a que podamos poner nuestra confianza en el Señor y que no la perdamos por ningún motivo. Dios les bendiga. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Muy bien, vamos a orar. Padre, te agradecemos en esta noche la oportunidad que tú nos das de poder acercarnos a ti y de saber que tú eres nuestro Padre y que no importa nuestra condición, tú no tienes prejuicios contra el hombre, contra las personas. Al contrario, tú quieres que nosotros te conozcamos, te amemos y te glorifiquemos. Te pido, Señor, oh Dios eterno, que tú nos ayudes para que podamos vivir conforme a tu voluntad y podamos mantener esa relación contigo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.